Vamos a saludar a la doctora Juliana Suárez. Ella es especialista en cirugía general y subespecialista en gastroenterología y endoscopia digestiva. Doctora Juliana, bienvenida nuevamente a Salud y Algo Más. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, un gusto saludar a los oyentes y a todos los que se conectan en este momento. Bueno, pues doctora Juliana, hoy queremos hablar de la diarrea crónica y yo quisiera que nos contara un poquito de qué se trata esta condición. Bueno, la diarrea crónica es una causa muy frecuente de consulta en medicina general y también en gastroenterología y es un cambio realmente en la forma del popó. La persona nota que el popó tiene una consistencia diferente, que la puede llamar líquida, suelta, como desbaratada, o también puede ser una percepción de que está entrando más veces al baño. Y esto empieza, digamos, a afectar la calidad de vida de la persona que nota este cambio. Puede ir acompañado de otras cosas que vamos a evaluar en la consulta: pérdida de peso, dolor abdominal, gas, moco, sangrado en la evacuación, grasa, y es definitivamente una razón por la cual hay que consultar. Nos referimos a diarrea crónica cuando ya la persona tiene 4 semanas con los síntomas o más. Doctora, cuando hablamos de 4 semanas con los síntomas o más, o sea, si uno cada que entra al baño, eso sí, uno dice diarrea, eso quiere decir que entra muy seguido al baño. Sí, puede ser un aumento en la frecuencia, 3 veces o más, y también entramos a analizar la consistencia. Las personas empiezan a notar que las evacuaciones son líquidas, son sueltas, las ven como muy blandas. Todas estas percepciones o cambios ameritan una consulta. Pero doctora, Caro, ahí me meto rapidito. Sí, entonces, claro. Si yo entro al baño, pero no es líquido, no es suelto, pero sí vi que aumentó mi frecuencia en entradas al baño, ¿eso también puede ser diarrea crónica? Eso también vale la pena la evaluación. Hay un escenario que se llama pseudodiarrea, donde la consistencia es normal, pero estás entrando muchas veces al baño. Eso amerita una evaluación porque hay diferentes causas. Una de ellas puede ser estreñimiento, otra puede ser síndrome de intestino irritable, hipotiroidismo, proctitis, que es una inflamación a nivel del recto. Entonces, digamos que esto amerita una consulta, porque uno a veces escucha que las personas dicen, no, yo llevo 2 años evacuando así, explosivo, diarrea, y yo no he consultado. No, vale la pena consultar para encontrar cuál es la causa y corregirla. Claro, doctora Juliana, y sobre todo que hay veces que la gente relaciona que tengo diarrea, entonces fue que algo me sentó mal, pero ya le sigue sentando mal muy seguido y pues llega a complicarse. Entonces, doctora, si yo tengo una diarrea crónica porque estoy escuchando Salud y Algo Más y estoy oyendo que ya lleva más de 4 semanas, ¿qué debo hacer? Imagínese a mí lo que me dijeron un día. Yo tenía diarrea y entonces me dijeron, tome Smecta o coma bocadillo. Y yo decía, bueno, pero pues esto como que enmascara el asunto, pero ¿qué se debería hacer? Nosotros en la consulta hacemos una historia clínica y un examen muy completo, porque las causas de diarrea son decenas. Diarrea puede ser el primer síntoma, por ejemplo, relacionado con síndrome de intestino irritable, con colitis, que es una inflamación, con una infección que puede ser no solamente por parásitos, que es lo que la gente primero piensa, sino con una bacteria. Puede ser el primer síntoma de un tumor, ¿sí? Lastimosamente es algo que nosotros siempre entramos a evaluar como una posibilidad. Y hay enfermedades que se dan en diferentes partes del sistema digestivo para que las personas nos entiendan. Hay causas de diarrea que tienen que ver con el intestino grueso o colon, hay causas de diarrea que están ubicadas en el intestino delgado, hay causas de diarrea que tienen que ver con el páncreas, hay otras que tienen que ver con la vesícula, por ejemplo. Entonces nosotros, de acuerdo a las características de la diarrea, de lo que cuentan los pacientes, empezamos, digamos, a ubicar esa diarrea dentro de unas clasificaciones y a definir qué exámenes hay que hacer y cuál es la razón por la cual la persona tiene diarrea. Es diferente, por ejemplo, si una persona tiene diarrea porque tiene un síndrome de intestino irritable, predominio diarrea, a una persona que tiene diarrea, por ejemplo, porque tiene una colitis, porque hay una parte del colon que está inflamada. Entonces, una característica, por ejemplo, que uno pregunta es,
La diarrea te da en la noche, porque probablemente la persona que tiene síndrome de intestino irritable se acuesta a dormir y no le da diarrea porque es una enfermedad de eje cerebro-intestino-microbiota. Como quien dice, apagada la torre de control, apagado el intestino. Pero el que tiene una inflamación a nivel del colon como tal, va a estar toda la noche probablemente entrando al baño, sintiendo que tiene que volver a entrar, una sensación que llamamos tenesmo, y tiene que volver a entrar y vuelve a entrar, y empieza a haber moco en la evacuación y puede haber sangre. Entonces todos estos aspectos nosotros los vamos a evaluar y con mucha frecuencia pues hacemos estudios, empezando por una colonoscopia total. Doctora, ¿podría una gastroenteritis llevarlo a uno a tener una diarrea crónica? Sí, de hecho el 30% del síndrome de intestino irritable es consecuencia de una gastroenteritis aguda, que puede ser por una bacteria, puede ser por un virus o puede ser por un parásito, por ejemplo. Y quedar con un trastorno de movimiento en el intestino crónico que genera estas entradas al baño. ¿Qué lo va a diferenciar? Otros aspectos. En síndrome de intestino irritable, por ejemplo, hay dolor abdominal como característica adicional y hay muchos problemas por gases. Mire, doctora, acá me hace una pregunta un oyente por las redes sociales y me pregunta, ¿cuál es el mejor antibiótico para la diarrea? El que la persona necesite, pero el público debe escuchar que la mayoría de veces la diarrea no se trata con antibiótico. Eso es el concepto más grande que tiene que quedar. Ni en las diarreas agudas ni en las crónicas. Entonces, lo mejor que uno debe hacer es consultar, porque existe, digamos, muy arraigado culturalmente que si yo tengo diarrea necesito antibiótico o necesito purgarme o tomar un antiparasitario. Y a veces ahí lo que estamos haciendo es enmascarar un problema o terminar afectando la microbiota intestinal, más conocida para la gente como flora intestinal. Si yo llego y mando un tratamiento sin saber a qué le estoy, digamos, apuntando, pues sí, afecto ahí la microbiota intestinal, me quito la diarrea un par de semanas, pero la diarrea vuelve usualmente. Entonces, antibiótico no se necesita. En caso de necesitarse, el que cada persona necesite de acuerdo a una evaluación médica. Doctora, sí. Alguien llega a tener diarrea y la diarrea no, digamos que no hacía parte de su pasado, pero se está volviendo parte de su futuro. Ya lleva 3, 4 días. ¿Tiene que ir al médico a diagnosticarse, a mirar qué es lo que le está pasando? ¿O podría esperar un poco más a ver qué pasa? En diarrea crónica, sí. Una diarrea crónica ya es una persona que tiene 4 semanas con diarrea, tiene que consultar, hay que hacer estudios muchas veces, estudios iniciales, por lo menos un hemograma, por lo menos digamos una función renal, unos electrolitos, sodio, potasio, a ver cómo estamos. Muchas veces terminamos haciendo una colonoscopia total en nuestro medio porque la tenemos muy asequible. En Colombia hacer colonoscopia total es un estudio que realmente es muy fácil. Las diarreas agudas, que es otro escenario completamente diferente, una diarrea que tiene menos de una semana, la mayoría de veces es viral y se va a resolver con muy buena hidratación, con sales de rehidratación oral, con cuidados en la alimentación, y a veces se puede servir el uso de probióticos, el uso de Smecta, por ejemplo, que es un medicamento que utilizamos, y reposo, y la mayoría de veces no va a requerir ningún otro manejo porque son virales, como te decía. Pero diarrea crónica, que es de lo que estamos hablando, amerita una consulta y amerita estudios, porque nosotros tenemos que estar seguros que no estamos ante una enfermedad importante, ¿sí? No estamos ante un cáncer, no estamos ante una colitis ulcerativa, ante un Crohn, ante una enfermedad de intestino delgado, por ejemplo, como una celiaquía. Sí, tenemos que estar muy seguros de eso, o ante una insuficiencia pancreática, por ejemplo, que el páncreas no esté funcionando bien. Entonces, si yo simplemente empiezo a utilizar una loperamida por aquí, una Smecta por acá, una diosmectita, puedo estar enmascarando el problema. La diarrea a veces está demostrando otra cosa. A mí, por ejemplo, esa diarrea del páncreas me parece un peligro. Bueno, doctora, pero mire, tenemos a Rubén en la línea. Rubén. Rubén. Buenas. Sí, buenas tardes, doctora. ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Doctora, buenas tardes, Dios le bendiga. Por acá desde la depresión Momposina, en Guamal, Magdalena. No sé, yo tengo un problema, que tengo una diarrea y se me calma y por el momento llego a la normalidad. Tengo muchos vientos
Y cuando, por ejemplo, no me puedo llenar el estómago porque cuando quedo muy lleno, enseguida voy al baño. No sé qué problema será. Tienes que consultar, hay muchas causas de diarrea crónica como venimos comentando, hay causas, por ejemplo, que tienen que ver con medicamentos, es una de las principales que nosotros evaluamos. A veces la persona toma un medicamento para el azúcar, a veces hay un medicamento que se está tomando, por ejemplo, para la presión arterial. Los antidepresivos, algunos pueden producir diarrea. O sea, el listado de causas, como yo les vengo diciendo, es gigante. Enfermedad metabólica, la diabetes puede producir diarrea, el hipotiroidismo puede producirla, el hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, siempre consultar, porque uno no puede asumir. Yo cuando veo a las personas en consulta, me dicen, es que yo pensaba que yo tenía... simplemente porque la leche me caía mal y ya, o porque yo pensaba que tenía colon irritable y ya, y nos damos cuenta que es otra cosa. Él habla de gases, una causa muy frecuente de diarrea crónica, y la gente se va a sorprender con lo que va a decir, es lo contrario, es que tienen estreñimiento. Lo que pasa es que el popó que no sale y se queda acumulado crea una columna, ¿sí? A nivel del colon, y el popó líquido muy suelto pasa por entre el popó duro, por las grietas, y sale en la forma de diarrea. Entonces son personas que evacúan bolitas hoy, mañana no hacen popó, y probablemente el sábado hay un episodio de diarrea explosiva, que es lo que recuerdan. Ahí está también Damaris, que tiene una pregunta para usted. Damaris, adelante. Buenas tardes. Es como una opinión. Imagínense que yo tuve mucho tiempo que yo comía y me inflaba, y me hicieron colonoscopia, me mandaron también algo que es como una cámara para que uno se traga, y una endoscopia, y me salió colitis ulcerativa, y me mandaron mesalazina, unos enemas, pero no me ha mejorado. Estoy esperando la cita con el doctor para ver qué otra solución me manda, pero sí fue eso, unas diarreas, y el diagnóstico fue ese, y es muy horrible. Pues entonces, sí, la gente que tenga diarrea sí debe como buscar como el origen. La inflamatoria, que son diarreas con moco, con sangre, no son 2 o 3 episodios nada más, suelen ser muchos episodios, son personas que pueden perder peso, tener anemia, tener incluso compromiso nutricional, y necesitan además tratamiento médico. Esta persona, por ejemplo, tiene que volver a consultar, hay más tratamientos, esta fase inicial hay que mirar qué pasó, pero por encima de estas terapias hay otras que podrían controlar la enfermedad. Diarrea crónica, y esta Esperanza, que tiene una pregunta para la doctora. Esperanza, bienvenida y adelante. Aló, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Quisiera hacerle una preguntita. Yo presenté gastropatía eritematosa antral. A raíz de eso me hicieron una ecografía abdominal en la cual me di cuenta que tenía Helicobacter pylori. Yo quisiera saber, cuando tuve la gastropatía, presentaba distensión abdominal, dolor alrededor del ombligo, decaimiento y mucha inapetencia. Todos esos síntomas me pasaron de un momento a otro, sin ninguna clase de medicamento. Mi pregunta es, ¿por qué todos esos síntomas me pasaron sin nada, pero me dieron un tratamiento para el Helicobacter pylori? Yo quisiera saber, ¿obligatoriamente tengo que someterme a ese tratamiento que es omeprazol con 2 clases de antibióticos? ¿O qué me dicen, qué me está indicando la falta de síntomas? Quisiera saber eso, por favor. Yo no puedo opinar de tu caso. Esto que voy a opinar es simplemente educativo porque no te estoy viendo en consulta. El 20% de las personas que tienen una infección por Helicobacter pylori llegan a desarrollar una complicación incluso sin síntomas. Esto se sale un poco del tema, pero lo vamos a responder. En esas complicaciones está dispepsia, gastritis crónica, linfoma gástrico e incluso un sangrado digestivo, y la bacteria Helicobacter pylori es factor de riesgo para cáncer de estómago. Por eso en nuestro país tenemos guías claras de tratamiento siempre que esa infección es detectada.
Vea, doctora, hay otra cosa que le quiero preguntar sobre la diarrea crónica y es, por ejemplo, uno a veces diría, si tengo diarrea, pues no debería tomar líquido porque si tomo líquido como que puede que vaya más al baño. No sé si esto sea un mito o al revés, si toca hidratarse muy bien. Hay que hidratarse muy bien y en las diarreas agudas hay que reponer electrolitos, hay que tomar sales de rehidratación oral, pero además hay que comer fibra. Porque es que había una creencia, digamos, antiguamente que si uno tenía diarrea, entonces había que sacar toda la fruta y toda la verdura y las leguminosas de la alimentación y a veces esto perpetúa la diarrea. Entonces en diarrea crónica yo siempre les digo, hay que tratar de mantener el consumo de fibra porque esto empeora el problema. Las bacterias que viven a nivel del sistema digestivo, más en el colon, ellas empiezan a quedar sin comida. Y ellas también pueden ser parte del problema. Entonces, si yo no las alimento, si yo no consumo frutas y verduras en variedad, el trastorno de movimiento persiste. Entonces, muy importante la hidratación, muy importante la fibra en la alimentación, muy importante evitar el consumo de comida ultraprocesada, de harina refinada, de azúcar refinado, evitar el consumo excesivo de bebidas light, de bebidas que tengan endulzantes artificiales porque pueden empeorar la diarrea. Ahí está Ana, que tiene una pregunta para usted, doctora Ana, adelante. Gracias, buenas tardes. Es una preguntita, es que yo no voy al baño, o sea, no hago del 2, si no tomo el té verde, no, y si lo tomo, hago así, diarrea. Entonces, para preguntar si eso es normal, y si no lo tomo, duro 3 días que no, y no me dan deseo de ir al baño. No es normal y estos trastornos, como dije hace un rato, pueden ir combinados. En síndrome de intestino irritable y en estreñimiento crónico uno puede ver esta alternancia. Estreñimiento combinado con días de unas diarreas muy explosivas. Entonces hay que consultar porque el té verde no va a llegar a solucionar el problema de raíz, no va a corregir el trastorno de movimiento y la principal razón para consultar es para que hagamos las cosas además a tiempo, porque somos muy dados a asumir, tengo estreñimiento, tengo diarrea, tengo síndrome de intestino irritable o colon irritable, como le llaman las personas. Y cuando ya consultamos nos llevamos una sorpresa desagradable. Había una colitis ulcerativa y no nos dimos cuenta a tiempo, una enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria, o lastimosamente nos dimos cuenta que había un tumor y resulta que el tumor viene hace 2 años. Y esto es bien importante insistir, porque es que a veces las personas, qué lástima, pero van al servicio de salud y reciben un antiparasitario hasta 5 veces. Hemos tenido casos de personas que van a ir nuevamente purgante, nuevamente antiparasitario, y cuando les hacemos la colonoscopia resulta que siempre fue un tumor de colon. Entonces, ¿por qué no se estudió? ¿Por qué no se avanzó en el diagnóstico? Doctora, tenemos a John en la línea. John. Buenas tardes. Primero que todo, les felicito por tan excelente programa. ¿Sí? Mira, mi pregunta es, yo soy restaurador de muebles. Fui a cotizar un trabajo hace como 15 días y me brindaron agua al dispensador de la nevera. Y esa agua me imagino que era un agua que estaba guardada hace mucho tiempo en la nevera, y me supo pantanoso. Inmediatamente llegué a mi casa, me dio una diarrea impresionante que duró una semana. Sí. Entonces mi pregunta es si uno consume algo que tenga bacterias, inmediatamente lo puede uno alterar. Sí, completamente, y diarreas que ya llevan 15 días, que son diarreas persistentes, a veces no solamente hay contaminación con bacterias, sino también con parásitos. Entonces, si ya llevas 15 días con la diarrea, es importante que consultes. Ahí está Camilo, adelante. Doctora, muy buenas tardes. Doctora, llevo como 2 años con diarrea. Cada vez que voy al médico me da desparasitantes, aceite de ricino, un pocotón de pastillas. Pero frente a eso también llevo como 3 años a punta de omeprazol. Yo no sé si eso me está haciendo daño. El omeprazol es el que me genera la diarrea o no sabría qué decir. Yo no sabría qué decir porque pues esto no es consulta, ¿sí? Estamos, digamos, dando una orientación preliminar educativa.
pero dentro de las causas de diarrea están los medicamentos y es algo que se debe evaluar en consulta, porque los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, están dentro de los medicamentos que pueden causar diarrea crónica. Obviamente siempre analizando muy bien que no hayan otras causas, haciendo una colonoscopia total y otros exámenes en sangre que hay que hacer siempre en el análisis inicial de un caso de diarrea crónica. Doctora, ya antes de despedirlo, ¿cuántas veces es normal que uno haga o entre al baño y cuántas veces es anormal ya? Hay un rango de variabilidad. Así como somos altos, bajitos, de ojos claros y oscuros, hacemos popó diferente. En ese rango hacemos popó de 1 a 3 veces al día y yéndonos al otro extremo, menos de 3 veces por semana sería estreñimiento. Hasta 3 veces por semana es normal. Es decir, que hay personas que hacen un día sí, un día no. Menos de 3 veces por semana es estreñimiento. Si yo noto que tengo un cambio en eso, en la forma como yo evacuaba, empiezo a demorarme mucho en entrar al baño o empiezo a aumentar mi frecuencia, la mía, o noto que tengo un cambio en la consistencia, es momento de consultar. Porque es que tiene que ver es con la forma como uno hace popó, más allá de que haya algo, digamos, categórico para todas las personas. Si yo veo que mis evacuaciones están muy blandas, muy líquidas o muy sueltas, tengo que consultar. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más y por favor déjele a todos los oyentes sus líneas telefónicas o sus redes sociales para que puedan enterarse mucho más de todos estos temas, doctora Juliana. Caro, Cami, muchas gracias a los oyentes también. Estoy en todas las redes sociales como @DRA Suárez Gastro. Allá los espero. Soy la doctora Popó con mucho cariño.